Cuando pensamos en profesores que tienen una gran importancia en esta preparatoria, uno de los más esperados en este podcast, justamente Alberto Caravés, mucho gusto. Gracias por la invitación. Y gracias por aceptarla. En este caso, gracias por darse el tiempo de estar aquí. Y como le decía, es una de las más esperadas, una de las que más emoción tenía yo por hacer. Y pues empezar de una vez, ¿no? Algo que quiera decir sobre su contexto, ¿quién es usted? Bueno, pues no soy mucho de títulos, Okay. pero por la formalidad, pues mi nombre es Alberto Caravés Rodríguez, soy licenciado en Derecho, tengo aquí aproximadamente 15 años en la que en un periodo me tocó la oportunidad de ser coordinador. Y desde hace un año, pues estoy combinando ya lo que es la docencia con la función pública. Soy oficial de registro civil aquí en Tlajomulco. Muy bien. Y bueno, pues como ya habrá visto en algunos episodios, hacemos una analogía de nuestra vida con el proceso del cacao. Uh-huh. ¿Cuáles serían los orígenes de Alberto Caravés? Mira, yo soy muy dado a darles carrilla, ¿no? Y decirles, hey, pobres, y que en su colonia pobre. Pero lo cierto es que yo vengo de ahí. O sea, para el que entiende ese concepto, me entiende a lo que me refiero cuando yo digo esas cosas, ¿no? Sí. O sea, me estoy reflejando en ustedes. Y estoy tratando de que ustedes tengan un consejo que yo nunca tuve de parte de un profesor. Entonces, por eso yo, mis orígenes, pues yo soy originario de la colonia Miravalle. Crecí en los 80s y 90s ahí, cuando la colonia era la más peligrosa de todo Jalisco. Pero eso nos hace, pues yo creo nos hizo fuertes, nos hizo saber que debíamos avanzar, Okay. de no quedarnos estáticos ahí viendo lo que sucedía, las pandillas, los drogadictos. Uh-huh. Y yo creo que eso fue un impulso también para hacernos que muchos progresáramos. Sí. Dice muchas cosas muy importantes, así que vamos por partes. Primero, sí, efectivamente yo siento, al menos después de haber pasado estos 3 años en la preparatoria, me doy cuenta que es uno de los pocos que realmente le exigen al alumno, que buscan que el alumno sea mejor cada vez, en cada materia, cada clase que da. Y a mí me pasó, yo recuerdo en las primeras veces, yo la sufría honestamente con sus clases, y seguramente le pase a la mayoría, porque vienen de un contexto en el que, bueno, la secundaria, no hacemos nada, hacemos esto, aquello. Y a día de hoy siento que esa ha sido una de las mejores cosas, porque ya no solo en mí, sino en mis compañeros, veo también cierto grado de aprendizaje o de madurez después de haber cruzado pues todo este tiempo. Y bueno, pues si quieren empezamos de una vez con los chocolates. Este es el de 60%. Ahí puede tomar uno. Me voy a tomar un... No, ya lo manoseé. Y bueno, 60%. 60%. Y después de nosotros conocemos el origen del cacao. Viene de unas vainas que cortan para conseguir justamente los granos. Y este se conoce como la cosecha. ¿Okay? ¿Cómo que le parece el chocolate? ¿Hay algo que le llame la atención? Bueno, es que cuando comemos chocolate, estamos acostumbrados como en la vida, que todo sea dulce. Sí. Y la realidad no es. Y la realidad de un chocolate con el 60% no tiene que ser tan dulce. Entonces, yo soy amante del chocolate, pero como estos tipos de chocolate que no tienen tanta azúcar. Okay. A mí me gustó, está rico. Y bueno, justamente menciona algo importante en la vida, no todo es dulce. Y también hablaba acerca de cómo sus orígenes estaban rodeados de ambientes peligrosos. Y he de decir que conociendo la historia de mi familia, es verdad que parece que los tiempos han cambiado muchísimo. Recuerdo, por ejemplo, la historia de mi tío, cómo él también estaba metido en todo esto de las pandillas, también familias bastante disfuncionales. Y eso de alguna manera afecta en las siguientes generaciones. A día de hoy, como
como seguramente a usted le sucedió, ellos se han superado, a pesar de que todavía hay secuelas de esa vida. La realidad es que han pasado tantas cosas y han avanzado, han madurado, han cambiado su forma de pensar. Y a día de hoy se puede mantener una mejor familia, se pueden mantener, digamos, más cuerdos en esta vida y entender que no todo es tan color de rosas como nos lo pintan, por ejemplo, en estas generaciones. Entonces, me gustaría conocer un poco más acerca de esa experiencia, cómo es que usted pasa de las primeras etapas en la escuela antes de que elija una carrera. Eh, Mira, pues, yo vengo de una familia, como les he contado en algunas clases, un seno familiar bien, sí. Cuando yo estoy tenía 5 años, no recuerdo, pero yo no cursé el kinder, yo no lo había cursado, entonces mi mamá me quería meter a la primaria y en ningún lugar me aceptan porque yo ya voy a cumplir 6 años. Entonces lo que hacen me lleva a otra colonia y, y me hacen un examen, recuerdo que me hicieron un examen de recortar, o sea. Y el caso es de que yo leía lo que decía la indicación y la hacía rápido. Sí, entonces la maestra sí preguntó, oye, pero ¿por qué tan rápido? ¿O qué está pasando? Y ya mi mamá le dijo, es que el niño ya sabe leer, sabe sumar y restar, porque mis papás trabajaban. Entonces en casa era el clásico de antes, te dejaban con la llave cerrada, el candado, Sí. y la vecina iba y nos llevaba de comer, nos echaba vueltas. Y mi hermana, la más grande, Sandra, por cierto, se acaba de accidentar hace rato, ella, el modo de cuidarnos era, nos daba clases, era, o sea, no era, Okay. era un juego, pero nos daba clases de veras, lo que ella veía en la primaria, venía y nos ponía a hacer letras y todo, entonces yo ya en el kinder yo ya sabía leer y escribir, solamente necesitaban que me dieran el documento para poder ingresar, y ese kinder pues estaba en otra colonia, eso me hizo conocer mucha gente que hasta el momento sigo conservando su amistad del kinder. Después pasé a la primaria, una primaria pues pública. Sí, ahí me fue bien, digo, conocí mucha gente. Miravalle, la colonia es un mundo interior. Por ejemplo, en el kinder me tocó convivir con unos tipos que eran riquísimos los güeyes, o sea. Y como pasa el tiempo, ahorita están en la nada, o sea, perdieron todo por sus adicciones y todo. En la primaria me tocó estar de compañero a los 6 años con un tipo, se llama Alejandro López Velázquez. Él fue campeón en Panamericanos, tiene su estrella de la fama en el CODE. Okay. Entonces ya en la secundaria ya fue un cambio muy diferente porque primaria yo siempre tuve buenas calificaciones, secundaria seguí con buenas calificaciones, pero lo que yo les comentaba que puedes tener una buena vida social, o sea, tirar desmadre, siempre y cuando en cuanto llegues a tu aula, te programes y digas, ya estoy en el aula, ¿sí? Y eso me pasó a mí en la secundaria, que salí 2 veces con el segundo mejor promedio del periodo, y mis amigos sí decían, no, ¿qué hiciste? ¿Por qué? Y, no sé, pues solamente yo llego al salón, me callo, hago mis cosas que tengo que hacer, y ya cuando salgo tiramos desmadre. Pero ya la etapa de la prepa sí ya es lo que cuando les digo a ustedes que tal vez los consejos que yo les doy es una experiencia mía. Haz de cuenta que le quito las espinas y todo y te la cuento bonito, sí, ¿no? Para que tú la comprendas. Porque ahí fue donde yo empiezo a andar con malas amistades, ya no entraba a clases. Imagínate, yo soy maestro de educación física aquí y me corrieron de fútbol, de básquetbol y de atletismo. De esas clases me corrieron. Sí, estaba mal enfocado. Y al final pues no pude terminar la prepa porque pues, me expulsaron por una pelea que hubo ahí. El, el contexto de la Universidad de Guadalajara estaba muy marcado por la discriminación en esos años. Entonces no había quien te protegiera, nosotros veníamos de barrios populares y con nosotros en esa prepa convergíamos entre muchachos que venían de La Calma, de Ciudad del Sol, o sea, una zona nice de esos tiempos. Y sí, o sea, sí nos decían muchas cosas y no, o sea, había algo así. El grupito que yo tenía era diverso y sí, digo, fue una etapa muy chingona para mí,
porque todavía el grupito todavía nos seguimos viendo de vez en cuando. Sí, Ok. cada mes, cada 6 meses, algo, pero siempre al año nos estamos viendo. Y cuando yo estaba ahí, yo quería estudiar veterinaria. Veterinaria. Sí, pero el tema es de que mi mamá quería que yo fuera abogado. Eh, Tiempo después que yo salí de la que me corrieron de la prepa, yo la hice en Ceneval, hice un examen y lo pasé. Te digo que siempre sí estudiaba. Sí. Me doy cuenta que eh, de primero a tercero, todas las materias 80, 90. En tercero fue cuando fue Punto de mi quiebre. partida, mi punto de quiebre. Y las pasaba, pero todas en extraordinario. Anteriormente era actividades en clase 10%, examen 90%. Entonces yo tenía ahí en mi salón una amiga muy inteligente y me quería mucho. Y iba y le pedía los apuntes. Oye, me decían, va a haber examen parcial. ¿De qué y qué? Me lo prestaba, le sacaba copias y yo estudiaba sus apuntes. Y pues pasaba a 60, 70, como sea. Y, y cuando me corren de la prepa y como a los 2 años murió mi mamá. Como al año, creo, no recuerdo. Y no, a los 2 años. Y entonces, yo cuando pasa eso, yo me voy a Estados Unidos. Yo no quería saber nada es un vacío que siente en la casa, ¿me entiendes? Sí. Y me fui, y ya cuando regreso, ya es cuando me meto a estudiar otra vez. Pero entonces, por ese, como que sentí una carga que le debía, Sí. ¿sí? Y por eso estudio Derecho. Pero sí, yo siempre quise estudiar veterinaria. Ok. Eh, Lamento mucho lo de su madre. Bueno, no me imagino yo cómo lidiaría con una situación así. Y me gustaría preguntarle acerca de los estudios, la educación en aquellos tiempos. Porque hace poco, viendo un poquito el resumen de cómo estaba fluyendo la educación, hubo alguien que decía que la prepa ahora es como la secundaria de antes y la universidad es como la prepa de antes. ¿Qué podría decir acerca de eso? Así, mira, en aquel entonces se llamaba bachillerato unitario, creo que era el Bachillerato bachillerato unitario. que me tocó a mí. Y de ahí cambió a bachillerato general. Ujú. Entonces, cuando, por ejemplo, a mí me corren, me castigan y 3 años no puedo regresar yo a estudiar a la universidad. Cuando digo que yo voy a Estados Unidos, cuando regreso, voy, les digo que ya pasó mi castigo y según yo estaba en sexto. Me corrieron en mayo, en sexto, un mes de salir. Y iba a repetir yo, según yo nada más, debí una de filosofía de quinto, que no me gustaba, no me gusta todavía la filosofía. Y algo raro, historia. Historia. Historia iba a reprobar. Si yo sabía que no la pasaba de extraordinario por la maestra, porque lo volvemos al tipo como eran los maestros antes, ¿no? Entonces eso me pasó a mí, que yo cuando llegué ya había cambiado de bachillerato, me querían mandar a primero. Pero el bachillerato unitario a mí se me hacía formidable, así como estaba planteado, porque el lunes, te voy a hacer un ejemplo de mi horario. Okay. Había 2 secciones, primera sección y segunda sección, en ambos turnos. Entonces el lunes yo tenía, primera sección tenía de 7 a 9 desarrollo de la comunidad, que nos sacaban a la comunidad a hacer algo, a pintar las banquetas, Okay. pintar plantar árboles, eso era la primera clase. Después, de 9 a 12 tenías el deporte que elegías, pero era muy diferente porque de verdad ahorita nosotros tenemos que saberle a todo, ¿no? Dar básquetbol, dar voleibol, dar fútbol. En aquel entonces era un maestro especializado de fútbol el que te daba fútbol. Un basquetbolista te daba básquet. Y la prepa 6, que fue donde yo estudié, está muy grande. Tiene inclusive un teatro grande que parece cine, pero está muy grande. Entonces teníamos los talleres de danza, teatro, había atletismo, básquetbol y fútbol. Son los que recuerdo. Y eso es lo que tú hacías el lunes en la prepa. El martes, para mí, que yo era segunda sección,
yo me tenía que ir a lo que es ahorita La Boca. Sí, la prepa 12 creo que está atrás de La Boca. Y allí, bueno, es que era como una TAE. Tú decidías y había las áreas, se llamaban áreas médico-biológicas para los que iban a estudiar medicina, todo lo relacionado con medicina, sí. Tú ibas ahí. Las de contabilidad, para los contadores, administración de empresas, todo eso. Estaba la de humanidades, que fue a donde fui yo, y las industriales, que era para los ingenieros. En la de humanidades llevábamos 7 materias. Entonces teníamos 2 materias el lunes, eran 6. 6 el martes y miércoles, y eran 8. Y el jueves, viernes y sábado yo tenía que ir a mi prepa a cursar el tronco común, que eran como otras 6 materias. Sí. Entonces sí era mucho trabajo lo que se cargaba. Y como te digo, los encuadres sí estaban bien cabrones, porque sí se iban así al examen el 80%, inclusive había clases que al 100%, pero era un sistema, digo, a mí se me hacía maravilloso, te digo por eso, porque por ejemplo yo en mis áreas que iba, me enseñaron redacción, que después me sirvió para la carrera, me enseñaban fotografía, me enseñaron etimologías grecolatinas, pues unas clases que tuve como de política, pero era dirigido para el que iba a ser periodista, abogado, escritor. Entonces era más especializante. Casi saliendo las TAEs de sexto, tú ya sabías muchas cosas que ahorita están viendo en la carrera. Por eso es lo que dicen que sí. Antes era un poco así. Pero eso era lo que era la prepa. Eran muchas materias. Pero sí, a mí sí, digo... ¿Prefiere esa etapa? Sí, el hubiera no existe. Pero ojalá hubiera aprovechado la escuela, porque yo no me la pasaba, la verdad, en las canchas, jugando básquet o fútbol o en el comité. Sí. Eso le iba a preguntar, ¿qué deporte escogió? Yo primero escogí básquet, porque el comité de aquel entonces era el que manejaba las selecciones. Entonces, a mí ellos me invitaron, fíjate, fue bien raro, porque yo iba saliendo de la prepa y anteriormente, no sé si has oído de la FEG y todo el movimiento estudiantil, el poder que tenían. Entonces yo iba saliendo y estábamos del comité arriba de un camión que iban a ir a jugar básquet. No recuerdo contra qué prepa. Entonces cuando yo paso, un cabrón me dice, ¿sabes a jugar básquet? Pero yo estaba chaparrito, o sea, yo no estaba tan alto. Le dije, más o menos, y me dijo, con eso, y me acuerdo que los cabrones salieron por la ventana y me levantaban y me metieron al camión. Entonces ya llegamos a jugar y no se completaban, era por eso. Y pues ahí más o menos. Entonces ellos mismos me empezaron a invitar a todos los partidos ya. No, tú ya eres de la selección, vente güerito, y vente. Entonces yo por eso, primero no escoges deporte, hasta segundo es cuando escoges el deporte y lo de las áreas. Entonces primero elegí básquet, después me aburrí del básquet y me fui a fútbol. Y en fútbol, pues, como te digo, como ese entorno violento te hace violento. Sí, y en un partido de semifinal contra Prepa 7, golpeé a otro jugador y me expulsó al maestro de fútbol. Resulta que al morro que yo golpeé era el entrenador de nosotros, entrenaba fuerzas básicas en UDG. Entonces al que yo golpeé era su jugador de fuerzas básicas y pues no me la perdonó, me corrió y me fui a atletismo. Y en atletismo era correr todo el día. En serio, que si ustedes se quejan aquí de correr, hubieran conocido a la maestra. La maestra estaba guapísima, o sea, pero casi nomás por eso valía la pena. Sí. Pero te ponía a correr, o sea, en serio, como 45 minutos. O sea, hacías tu calentamiento, tus ejercicios y luego ya te ponía a correr. Y ella se iba corriendo con nosotros. Era pesado. Pero sí, yo creo que a mí el que más disfruté fue el básquet. Encima como con amigos, así. Sí, porque después empecé a jugar ya ahí en el barrio. O sea, en el barrio me empezaron a conocer un poco más, que sí sabía o que era más o menos bueno. Y pues ya en tiempos libres o eso, pues ya me iba yo a las canchas del barrio a jugar básquet. Pues muy bien. Y pues ya nos adelantó un poco sobre que estudió Derecho.
Así que esto amerita pasar ya al siguiente chocolate, que es de 80%. A ver qué le parece. Y bueno, pues entramos al tueste. En este caso, una vez conseguidos los granos del cacao, usamos un fuego controlado para pasarlos y continuar con el proceso después, que será una barra de chocolate. Pues es más amargo y yo lo siento más pastoso. Más pastoso. Uh-huh. Es la primera vez que alguien menciona eso. ¿Sabes qué? Cuando pruebo el chocolate, me gusta dar pequeños mordiscos y disolverlo entre mi lengua y la encía. Perdón, y el paladar. Y entonces ahí es donde siento la pastosidad. Okay. Y bueno, en este caso, cabe la pregunta, ¿cuál cree usted que ha sido el tueste en su vida? Ese momento en el que se va forjando, va siendo cada vez un poco más lo que es usted a día de hoy. Yo creo que, sin echar porras, cuando entré a trabajar aquí. O sea, fue un partaguas porque entonces es lo que una vez les platicé a ustedes, no sé si recuerdas, que les dije, yo no puedo llegar tarde porque yo soy el ejemplo Sí. yo soy tu ejemplo. Yo no puedo, por ejemplo, no acabar un libro. Me siento mal de no acabar un libro porque tú gastaste. Sí, y porque se supone que yo soy capacitado para ver todos esos temas. Entonces yo pienso que me empieza como una pequeña más responsabilidad, ¿no? Sobre mis actos. Porque también yo vivo aquí en Cajititlán ahorita, pero no creo que haya un alumno que me haya visto borracho o inclusive que me haya visto con una cerveza ahí en el pueblo en algún lugar. Pues cuido mucho esos aspectos porque pasa a ser un rol, ¿no? Un ejemplo. Que te voy a decir, en la calle también a veces pasa a ser ejemplo. Yo recuerdo en mis días de la calle que los chiquillitos se nos acercaban y así como si fuéramos personajes de una película y nos saludaban y tú eras fulano y sí, ay. O sea, ¿sí me entiendes? En aquel entonces no había teléfonos. Pero, por ejemplo, nosotros éramos muy dados ahí en el barrio a que nadie robara. Entonces a veces sí agarramos a los rateros y les poníamos unas chingas y los niños veían y así yo imagino que se formaban una idea de, ay. Y es lo que yo digo, igual como profesor, pues tú tenías idea, imagínate yo hablándote de seriedad, de valores y que me veas borracho sentado en la plaza, pues se te cae tu ídolo, ¿no? Entonces yo creo que es uno de los primeros aspectos que han cambiado en mí, de que ya me empecé a cuidar más en ese aspecto. También, como decías de tu tío, que hay cosas que no se nos van, o sea, por ejemplo, las reacciones a veces violentas, Sí. se van moderando, y aquí me ayudó mucho a eso, a madurar en eso de sobre todo reacciones violentas, de ser más responsable, no faltar a trabajar porque yo me pongo en tus zapatos, ¿entiendes? O sea, yo me pongo en el zapato de tu papá y que dice, le compré un libro a Uciel y el maestro no lo usó. Sí. O sea, son 200, ciento y tantos pesos que a lo mejor es un nada, pero puede servir para algo. O que ya te dio dinero para el camión, tú llegaste, te dio para tu lonche, o sea, un gasto económico, y resulta que no tuviste ninguna clase porque los maestros andábamos en la hueva. Entonces, no sé si te fijas que a veces yo me espero hasta el último cuando me preguntan, ¿y vamos a tener clase? No sé. Yo sí voy a venir, no sé ustedes. Eso les digo, ¿no? Yo me espero hasta que me den un aviso oficial y que digan, sí, no va a haber clases, para yo decirte, sí, no voy a venir. Pero si no, sí, aunque hay momentos que sí, no, son asuntos que salen y que no puedes venir, pero tratar de hacerlo menos. Entonces, en ese sentido, pienso que me hice más responsable. Okay. Sí, tuve también más tacto al hablar con las personas. ¿Te acuerdas cuándo fue cuando estaba hablando correctamente? Ayer. Sí. Sí. O sea, les digo, sí lo puedo hacer, sí puedo hablar así, pero siento que no soy yo.
Y tú vas a sentir que no soy yo, Sí. ¿no? Justo eso le iba a preguntar, ¿hasta qué punto deja de ser usted para intentar hacer las cosas bien? Es mucho de acuerdo al contexto, ¿eh? Porque, por ejemplo, yo con grupos que no tengo confianza como con ustedes, yo creo que ustedes, el B y los cuartos, los dos de cuarto, son los alumnos con los que más confío yo. O sea, a ojos cerrados confío en ustedes. Sí, yo sé que si yo te digo, pónganse a hacer esto, hey, me voy a bajar a fumar un cigarro. Ustedes, si llega la maestra y dice, ¿y dónde está el maestro? Ah, estamos haciendo un trabajo, fue al baño. O sea, yo sé que no me van a, ¿sí me Sí. entiendes? O sea, son pocos. Entonces, con ustedes yo puedo ser yo, Ok. ¿sí? Con otros grupos, ¿no? Pues yo llego, inclusive, a veces con los primeros, por ejemplo, yo ni bromeo, yo nomás llego, nombro lista. La actividad es esta, el día de hoy. ¿Me entienden? Sí, le explico, o sea, hagan la actividad, terminas, te sello y adiós. No convivo mucho. Sí, pero es que ustedes mismos me ganan mi confianza, Sí. ¿sí? Y es cuando yo creo que en ese aspecto que tú preguntas, yo trato de siempre ser yo aquí en la escuela. Ustedes ayer vieron el cambio de un no yo, Sí. ¿no? Y hasta raro, se me quedaban viendo raro, así como, ¿en serio está hablando de eso? Sí, sí. Y me recuerda mucho, por ejemplo, esto siempre va a quedar en mi mente, que usted llegaba a decir que su vida se basaba en el libro de Nicolás Maquiavelo, El El Príncipe. príncipe, Y, mi actuar. ok, y me llamó mucho la atención cómo puede llegar un libro a impactarte tanto para actuar de esa manera. Es que, ¿sabes qué? Que, bueno, durante la carrera nosotros hay maestros que tienen sus ideas, ¿no? Y de cajón muchos maestros te recomiendan este libro. Sí, porque nosotros en la carrera pues tenemos que argumentar, tenemos que enfrentar a autoridades, Sí. entonces tenemos que tener la capacidad para lidiar con eso. Sí, y yo leí El arte de la guerra, leí El príncipe, el contrato social, ¿te acuerdan que yo le decía, el contrato Sí. social, o sea, quiere que todos los tengan aquí, y Maquiavelo, ¿no? Maquiavelo eso, ¿lo haces o no lo haces? Pero es porque somos estudiosos de la ley, entonces, si lo aplicamos en la vida real, es lo que yo le decía, hay una norma, hay un reglamento que debemos de seguir. Una cosa es que seas rebelde, pero puede ser un rebelde tonto. Sí. No estar siempre en contra de estas reglas no te va a llevar a nada. Puedes ser un rebelde respetando las normas y sabiéndole ejercerlas. Entonces, no sé, a mí desde la primera vez que lo vi, sí me impactó el libro y lo compré en uno de esos de bolsillo, de esos chiquitos. No creas que era un gran libro. Y después, cuando yo fui coordinador, los compré. Por aquí debe de haber. Se robaron muchos, ¿eh? Compré como unos 5 libros de ese tipo. No sé Yo los he buscado y aquí no los he si encontrado. estaba. Era más o menos como de ese tipo, pero es el contrato social, el príncipe. Ay, no recuerdo cuál otros. Porque yo daba la talla de política. Había talla de política. Había talla de política y yo fui el primero que la empezó a dar aquí. Entonces, eh, yo pedí esos libros para consulta de los alumnos. Porque mi plan clase lo hacía más o menos para que estuvieran mucho tiempo aquí en biblioteca. Porque como no es una tarea, podemos decir, aburrida, porque es mucho leer. Entonces yo lo que diseñaba era que fuera más dinámica, que vinieran aquí a la biblioteca, estuvieran aquí, porque sí es muy tediosa en comparación, por ejemplo, con protección civil, que es más manual, Más práctico. más práctico. Y, y sí, ¿hay algún otro libro que le haya gustado? Ya nos mencionó El contrato social. Y Pues de libros me gusta, yo creo que La tregua de Benedetti. No soy mucho de Octavio Paz ni de... no, No, me gusta, por ejemplo, me gusta La tregua, es más o menos romanticón, algo así. Pero lo que sí leo mucho, y en mi casa sí tengo muchos libros, de narcopolítica, sobre todo el movimiento narco, sí lo leo mucho. Y hay unos autores que escriben novelas, son mexicanos como Almazán, con su libro Entre perros, la historia de tres amigos que se criaron
en un ambiente de narcotráfico. Uno se hizo narco, el otro boxeador y el otro reportero. Se entrelazan las historias. El amante de Janis Joplin, de Elmer López, también me gusta mucho ese libro. Y Estrella de la Quinta Avenida, de Whitemore se llama, creo. Es un autor chicano. Entonces, su libro se divide en 3 historias. Habla sobre un tipo que se la pasa. Bueno, es que yo viví en Tijuana y el libro está situado en Tijuana, entonces tal vez eso es lo que me llama la atención. De hecho, fíjate que voy a participar en Mar de Voces. ¿Ah, sí? Sí, ya tengo 4 mini historias. Acabo de terminar un cuento de 7 cuartillas, lo tuve que reducir. Ajá. Luego te lo enseño para que le des un Sí, sí, visto sí. bueno. Pero, y ahí vas a poder ver el estilo que me gusta a mí también de lectura, Sí. porque es lo que yo reproduzco, y así como, no digo que no son buenos, 100 años de soledad, sí los he leído, pero no me atraen tanto Sí. como estos autores que te digo que desconocidos, son desconocidos, pero tienen buena historia, te atrapa, buen ritmo, Sí. etcétera. Y mencionó, también me hizo recordar, ahora que mencionó el libro de las 3 historias, uno era boxeador. Recuerdo que usted había hablado acerca de que usted entrenaba box, cosas Sí, así. ¿Cómo llega a ese punto? ahí es que, ¿sabes qué? Que ahí en la colonia, te digo, es muy fluid. Hay futbolistas profesionales, o sea, que jugaron bueno, pegado allá a la colonia, no sé si te gusta el fútbol, está Pavel Pardo, estaba con nosotros en la secundaria, en la prepa, y él llegó a ir a mundiales y jugó en Alemania. Había el atleta que te digo de Panamericano. caminata, y entre tantos hay muchos boxeadores. Entonces de ahí muchas veces hasta ellos sacaban los guantes o nos invitaban al gimnasio, a la arena Coliseo, y ahí en vacaciones a veces íbamos entonces se me fue quedando. A mí me gustaba mucho, sobre todo porque yo creo que es uno de los deportes más completos y de mucho sacrificio, Sí. porque hay que dar peso, hay que llegar fuerte, si te deshidratas pierdes fuerza, es una combinación ahí, y sobre todo que solamente necesitas 2 venas Sí. y un par de guantes. Yo lo dejé de practicar en el 2012, no, en el 2008. 2008. Sí, peleé ahí. Los gimnasios locales hacen sus propios torneos que compiten contra otros gimnasios, Sí. sí, y hacen uno que se llama Guantes de Oro. Sí, a mí me tocó pelear una final, la perdí, pero ya después de eso, pero es que ya estaba grande, o sea, tenía como 30 y tantos años cuando pasó eso. Y no sé si tú tengas una bucket list, No, ¿qué ¿no? es? Una lista que pones todo lo que quieres hacer antes de morir. Ah, vale, sí. ¿Sí? Sí, sí, Ok. sí. Pues yo ya palomeé pelear, Sí. entonces yo ya no, ya, adiós, eso ya se acabó. Sí quiero volver por la cuestión de salud nada más, pero yo creo que también soy muy metódico y voy así como que tengo mi bucket list y voy marcando cosas y ya las desecho. Sí, una de esas es también dejar la escuela algún día. Claro. Entonces, el box fue parte de mi adolescencia. Fue parte ya grande también volví a ir al box. Pero fíjate que nunca pensé ser boxeador. O sea, los golpes duelen y no son para todos, y para mí no era ser boxeador. Ok. Y justamente hablando de esa lista que tenemos antes de morir, podemos pasar el chocolate del 100%. Pues lo prueba y me dice, mientras le cuento que en este caso el propósito era crear una barra de chocolate. Entonces lo pasan, lo muelen. Posiblemente a mí me tocó molerlo con un molcajete. Conocí a ¿cómo se dice? Como una especie de tour. Y, y bueno, en este caso es puro cacao. Y hay muchas veces en la vida que nos sentimos así, que nos muelen, posiblemente con un propósito. Son tiempos difíciles que pasamos
¿Cuáles serían esos tiempos difíciles que ha tenido que pasar usted? Yo creo que son varios, porque yo era vago. Entonces yo creo que cuando uno de ustedes me dice, me quiero ir de la casa, así como recuerdos de Vietnam, ¿no? El irte de tu casa a una edad no apropiada. Yo me fui cuando murió mi mamá. Mi mamá murió y al mes yo cumplí 19. O sea, prácticamente de su edad, ustedes. Y ya me fui a Estados Unidos. Me fui primero a Tijuana y luego de ahí tuve la suerte de que siempre me ha gustado trabajar. Y, o sea, inclusive cuando éramos pandilleros, allá en Miravalle, siempre trabajábamos. O sea, nunca andábamos viendo a ver qué robábamos, sino que era como, teníamos un código. ¿Sí? Nadie roba, nadie molesta a las niñas del barrio, nadie molesta a nuestras mamás. Entonces, cuando tienes un código así, muy estricto, lo sigues. Entonces yo pues, sí trabajaba, pero cuando voy a Estados Unidos me doy cuenta que los amigos no son amigos, que el muerto al tercer día apesta, sí, y momentos duros recuerdo que yo odio el cornflakes y el pollo. ¿Y eso? Porque pues había veces que allá si no trabajas no comes, es en serio, o sea, y luego de repente te cae trabajo y juntas una lanita y ya llegó el mes y hay que pagar la renta o vivir en la calle, o sea, no hay de otra. Y una vez me robé una bolsota de cornflakes. A mí nunca me ha gustado robar, pero eso me da risa, de que era una bolsota así, ahí cuando vivía en Tijuana. Y ese cornflakes que yo les digo de pobres, de ese. Y no, fueron como 4 días que comía, desayunaba y cenaba cornflakes con agua de la llave. Con agua. Hay unos cholos en Tijuana medio me adoptaron y me decían chilango los cabrones. Chilango, que no soy chilango, soy Guadalajara, es lo mismo a chingadera, la nota. Pero ellos me decían, ya vente aquí al taller, Barres, tenían un taller. Y el otro hermano era una figura popular en los barrios de Tijuana porque era beisbolista, era pitcher. Entonces todo el mundo lo conocía, el Bibi, le decían. Y el hermano se llamaba Ulises, el del taller. Entonces me dijo, vente aquí, ayúdame a barrer, y te ponía a limpiar y me daba de comer. Ahí te va. Y el otro, el Bibi, llegaba y vente, chilango, chilaquil, me decía, chilaquil, vente, acompáñame a repartir. Y el otro vendía patas en vinagre y cueros. Entonces cargábamos la camioneta y nos íbamos. Pero sí fueron momentos así, tanto ahí como en Estados Unidos, muchos momentos difíciles porque pues no había dinero. Y la verdad, estás aquí, o sea, si hubiera sido aquí y me hubiera yo cambiado de colonia, tenía hambre, iba a mi casa y comía, ¿no? O sea, pero o sea, tan distante. Y luego la otra, el orgullo que me decía, no me voy a regresar hasta que yo haya hecho algo, porque ¿qué van a decir los demás? Entonces era así, y estuve aguantando hasta que, bueno, había una persona, se llama Andrea, ese diario me rescataba, era de Miravalle, una chava más grande que yo, y ella se enteraba que andaba mal y no sé por qué llegaba en su carro. El domingo vino a visitarme y venía con su pareja y le decía, la pareja le decía, pero cómo, a ver cómo, o sea, cómo, ¿por qué tú estimas tanto a Andrea? Y es que, mira, güey, o sea, yo no sé cómo sabía ella que yo andaba mal, y llegaba, nomás veía que se solucionaba un Sentra que tenía, se bajaba y agarra tus cosas, y en bolsas y me llevaba a su casa y me decía, ok, aquí vas a estar, trabaja, busca trabajo, aliviánate y vete, porque a mí me gusta también mi privacidad. Y así le hacíamos, o sea, yo llegaba, ella recuerda mucho que le cocinaba y que le limpiaba la casa, porque vivía su hermano con ella y el hermano no hacía nada. Entonces, todos esos momentos así, yo creo que también me hacen ahorita cuidar mi trabajo, por ejemplo. Es decir, hijo, imagínate que a esta edad llegar otra vez a lo de hace 30 años de no tener ni un peso en la bolsa, pues no, y yo pienso que después poniendo aparte, porque es una cosa aparte, la muerte de mi mamá,
Lo más duro fue eso, las épocas en Estados Unidos donde no había trabajo, ¿no? Y no traía dinero. De ahí en más, yo creo que lo que son enfermedades y eso, pues no lo considero yo algo así como Muy bien. malo de la vida, porque somos humanos y tiene que pasar, son ciclos. ¿Qué le pareció el chocolate? Está rico, fíjate que sabes que yo trabajo en la nevería, Sí. entonces yo no utilizo chocolate con azúcar para hacer la nieve, yo utilizo cocoa, que tiene un alto porcentaje también. Y a veces me da tentación y agarro una cucharita de esas de nieve y agarro la cocoa y está amarguísima, sabe feo. Así el puro polvo sabe feo. Me da más o menos el sabor así a lo que es la cocoa. Recuerdo cómo en el episodio de Arturo siempre estaba tome y tome café diciendo que no se le iba el sabor. Entonces, al final terminé diciendo que no le gustó. Así que, pues bueno. Y No, sí está hablando otra vez soportable. de la lista, ¿cuáles son esas cosas que le hacen falta por terminar? Pues fíjate que digo que éramos vagos. He querido ver a la gente que algún día le hice daño y no sé, pues pedir que perdonen, ¿no? O sea, hicimos daño cuando éramos jóvenes, golpeábamos por nada y entonces a veces sí pienso y digo, no, es que sí me gustaría ver a esa gente y decirle, oye, güey, pues perdóname, ¿no? De ahí en más, daño a otras personas no creo que les haya hecho, porque no me gustaría ni que me lo hicieran a mí. Yo creo que eso sería uno, estar bien con todos y a las personas que haya dañado, pues pedirles perdón. Y de ahí en más, pues quedan algunas, pero porque son muy factibles todas. O sea, no es nada muy exagerado. puede ser una pendejada, ¿eh? O sea, decir, ir de vacaciones con mi hija a Europa. O sea, es algo muy factible, no tengo nada. Y ya va a llegar el tiempo, ¿no? Yo creo que esas últimas que quedan son las de para cuando yo ya esté pensionado y ya tenga mucho tiempo de hacer, como ir de campamento con alguien o así. No creas que quedan muchas así muy arriesgadas. Eh, yo creo que ese no estaba en la lista, pero pues sí, yo cuando estaba aquí, yo sí dije que un día quería ser coordinador y se me dio. O sea, y lo que se hizo durante ese periodo, pues me deja satisfecho también. Digo, la otra parte de la política porque muchos de mis amigos, no, que regidor y que director de no, y yo, no me quita el sueño, ¿sabes? ¿Me entiendes? No me quita el sueño querer ser una figura pública o política, ¿no? A mí donde me pongan, donde yo pueda ayudar a alguien más, a las demás personas, yo con eso soy satisfecho, sin ni un gran sueldo ni nada. Entonces, dentro de eso no aspiro a nada extraordinario. Sí. Y también aquí entramos ya para terminar. ¿Cuál es su relación en este caso con el hecho de que algún día moriremos y también con ese mundo un poco más sobrenatural que piensa sobre Dios, todo esto? Unas reflexiones. Mira, soy creyente, ¿eh? Ah, soy creyente de la religión porque creo que el ser humano tiene que creer en algo. Sí, no me imagino un ser humano que no crea en nadie. Y yo con amigos así que no, que yo no creo en Dios. Le digo, el día que te pusieron la pistola en la cabeza dijiste, pero ay, virgencita, yo creo que sí. O sea, somos volubles o nos resistimos a decir que sí creo en un ser supremo. Sí puede ser, no sé, por nuestra educación nosotros somos católicos, no por decisión, ¿estás de acuerdo? Sí. Porque desde niños te bautizaron, primera comunión y eso. Muchos lo siguen al pie y siguen siendo muy religiosos. Yo no. Yo, de hecho, no voy a la iglesia, pero sí le guardo respeto, por ejemplo, al padre cuando lo veo, le doy su lugar. Señor padre, señor cura, ¿cómo está? Sé que debe de haber algo, ya sea Huitzilopochtli, Buda, Alá, pero
es necesario el hombre creer en algo. Y cada religión interpreta la muerte como sus escrituras lo dicen, ¿no? Sí. Yo quiero creer que hay una resurrección. Okay. Sí, o sea que me gusta mucho la historia de mexicana, de los indígenas mexicanos del Mictlán. Sí. O sea, quiero imaginar que sí sea así. No lo sé, no digo, morir. Me da miedo morir, pero de una forma violenta, sin que me pueda despedir. Okay. Sí, pero pues cuando llegue, pues bienvenida, ¿no? No la busco, pero tampoco no le voy a huir o como te diré, o en mis últimos momentos lamentarme de que se me está yendo la vida. Pues al contrario, si yo mañana muero, pues tengo que agradecer que fueron 51 años de vida que Huitzilopochtli, Buda, Alá o el Ser Supremo me los dio. Yo creo que los que se arrepienten es los que no disfrutan su vida. Yo disfruto cada momento de lo que hago. Si estoy aquí ahorita contigo, lo estoy disfrutando. Si estoy en su salón regañándolo, lo estoy disfrutando. Si me están haciendo enojar ustedes, lo estoy disfrutando. O sea, yo trato de disfrutarlo todo, ¿no? Eh, Al final de cuentas, lo que nos vamos a llevar es lo que nosotros guardamos. Y no sé si a ustedes les explicaba una vez, les decía, si a ti te dan unos insultos, te los dejas en la cabeza y es una carga que tienes todo el tiempo, cada que ves a la persona. Que les decía, yo no odio a nadie, muchachos, yo no tengo tiempo de odiar. ¿Por qué? Porque eso sería una carga para mí. Tú me estás ofreciendo un chocolate y me lo como, y muy sabroso. Pero si me ofreces estiércol o algo, yo sabré si me lo como o no. Entonces sería muy pendejo yo si me lo como. Y eso es lo que es la vida también, ¿no? O sea, guardar todo lo bueno y todo lo malo, pues desecharlo. Entonces yo creo que si llegara a la muerte yo no tengo ningún arrepentimiento en serio por el qué, o resistirme a morir así como, pues nadie queremos morir pues, pero yo estaría satisfecho con mi vida. Claro. Y bueno, es verdad que, bueno, al menos en mi caso, yo no crecí necesariamente en una cuna católica o algo así, pero sí es verdad que me he dado cuenta que cuando no ponemos, en este caso, una religión a Dios, siempre ponemos otra cosa, ya sean nuestras metas, nuestros sueños, nosotros mismos. Y es difícil decir soy ateo y en realidad no es así. Entonces, bueno, para terminar siempre tenemos una actividad. Me dijo que no había visto ninguna hasta el final. Así que me alegra mucho que sea esta sorpresa. Y es una reflexión en unas palabras. Le invito a ponerse cómodo, a cerrar los ojos. Respiramos profundo. Cualquier idea que venga a su mente, la guarda para el final. Respiramos profundo. Porque todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, encuentra. Y al que llama, se le abre. ¿Quién de ustedes, si su hijo le pide pan, le da una piedra? ¿O si le pide un pescado, le da una serpiente? Pues si aún ustedes, que son malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Porque todo aquel que pide, recibe, el que busca, encuentra, y al que llama, se le abre. ¿Qué piensa de estas palabras? Es un versículo. Sí. Sí. No recuerdo cuál es, pero sí. En Pues específico. si no hablamos de religión, es decir, todo llega a su tiempo.
lo que quieras o no, va a llegar. Pasas un proceso, mira, así de fácil. Ayer entraste aquí y estabas en primero con los ojos pelones, viendo que el maestro llegaba, ¿no? Sí. Hoy, ¿en dónde estás? Y tal vez la primera semana querías que esto acabara. Y Y decir, ahora ya, ya quiero que sea sexto, ya quiero que, ojalá me graduara. ¿Y ahora qué me puedes decir de eso? que no. Quieres que se alargue lo más posible que se pueda, pero es inevitable. O sea, no hay fecha que no se cumpla, no hay momento que no llegue. Pero así como las fechas también se llegan los logros. Sí, y una satisfacción mía es que aquí hay maestros que fueron mis alumnos. Sí, entonces es lo mismo que le digo, ayer cerraste los ojos porque te regañé y hoy me estás pidiendo las planeaciones, que si te ayudo a hacer una planeación, somos compañeros ya. Sí, entonces todo va a llegar a su tiempo. Yo no estoy muy de acuerdo con, por ejemplo, con las parejas que muy jóvenes se casan y tienen un bebé, porque es eso, deja que llegue el tiempo. Cuando, cuando me dices que trabajo y que no puedo hacer una tarea porque trabajo, yo te digo que a mí no me interesa, tienes que dejar que llegue tu tiempo. O sea, quieres tener dinero, se entiende, pero tú vienes de una etapa, tienes 18, a los 23, 24 ya te estás titulando, a los 27 ya compraste tu primer carro del año, ya llevaste a tu mamá a pasear o algo, a los 30 te vas a casar con el amor de tu vida que a lo mejor conociste en la carrera, ¿sí? A los 33 vas a estar comprando tu primer casa. O sea, son etapas que hay que dejar que lleguen, no hay por qué adelantarlas. Lo que va a llegar, va a llegar. Sí, como dicen, eh, lo que te toca, ni aunque te quites. Entonces, yo creo que es muy sabio las palabras que mencionaste, por eso, porque los tiempos de Dios son perfectos y tiene que llegar cuando va a llegar. Sí. Son palabras de Jesús de Nazaret. Y el objetivo principal de este podcast, siempre he tenido en mente esta pregunta para cada uno de los invitados, y es, ¿quién es Jesús de Nazaret Para para... mí, no te voy a mentir, ¿eh? O sea, no me voy a ver lucido Sí. para el... Yo creo que fue un hombre. O sea, yo no lo veo como un Dios. Como un Dios no. Lo veo como un hombre eh, que quiso un cambio en el mundo. Sí, él profesaba el amor, la paz, y que no fue entendido en sus tiempos también. Sí, fue víctima de un crimen político. Él fue, pero dejó una enseñanza que si la seguimos o sea, si la sigues al pie, esa enseñanza, eh, eh, puedes llegar a tener éxito, por ejemplo, en muchas cosas, ¿no? Eh, Inclusive, pues, por ejemplo, código penal, tiene mucho que ver con los mandamientos. No robarás, no matarás, eh, bueno, santificarás y eso no, pero no robarás, no matarás, no desearás a la mujer de tu prójimo. Entonces, si esa enseñanza no hubiera sido buena, yo creo que muchas cosas no las hubiéramos tomado. Pero hace cuántos años que vivió él y la enseñanza sigue. Sí, pudo haber habido cientos de profetas, ¿eh? Entonces él destacó en eso. Yo lo veo así, como una persona que quiso cambiar al mundo, pero los tiempos políticos no le dieron a él. Si surgiera ahorita un Jesús de Nazaret, en esos tiempos de protección, de derechos humanos, de todo, yo creo que sería muy distinto, ¿no? Yo he pensado en esto y creo que probablemente, bueno, no estaría tan de acuerdo en eso. Recuerdo al menos unos pasajes donde Jesús llegaba a los templos y tiraba las mesas de los De los mercaderes. mercaderes. O sea, relacionándolo un poco a lo que usted decía de no fallar, todo esto, esa autoridad se gana.
no es algo que él dice, yo tengo la autoridad y ya todos lo respetan, sino que se ganó esa autoridad. Sí, pero fíjate, se la ganó sin ser Maquiavelo. Se la ganó profesando paz. Sí. Paz y amor. Y es un contraste muy fuerte porque los dos entendían cómo funcionaba la política. Incluso para mí, que Jesús es Dios, entiende mucho mejor la política de lo que lo podría haber hecho Maquiavelo. Pero Maquiavelo no hizo lo mismo que Jesús. Y en cambio, Jesús decidió tomar una vía distinta, como usted lo menciona. No es ser ingenuos, no es tener fe ciega, sino entender lo que sucede y saber actuar en estos tiempos. Y muchas veces es difícil seguir su ejemplo y más para la gente que dice ser cristiana, católica o de cualquier religión. Es que somos muy hipócritas. Sí. Sí, la verdad sí. En cuestión religiosa somos muy hipócritas de hacer lo correcto y lo no correcto. Porque, digo, puedes ver, por ejemplo, los católicos en el templo cada 8 días y cada 8 días borracho, sí, le engañan a la mujer o le golpean a la mujer. O sea, muchas cosas que yo veo. Y por eso te digo que no soy muy religioso, o sea, de cajón así, porque yo veo esas cosas y digo, siento que yo o eres frío o eres caliente, no puede ser término medio. Sí. Y muchas veces las conductas de los religiosos son término medio. Cuando te conviene te vas para un lado y cuando te conviene te vas para el otro. Pero imagínate tú un mundo donde se siguiera las palabras de Jesús al pie de la letra. Seguro sería mucho mejor. Sería mucho mejor. Entonces, por eso a los católicos o a los religiosos yo no les creo. Porque si no, de verdad sí hubiera un mundo mejor. Y también incluso entre denominaciones se atacan, ¿no? Por ejemplo, yo como cristiano he escuchado mucha gente que tiene cierta reticencia a los católicos y dicen, no, es que son así, pero te ves a ti mismo y dices, bueno, tampoco somos muy diferentes. Y respecto a lo que usted decía sobre ser caliente o frío, Jesús en el Apocalipsis hablaba de esto, ¿no? Decía a la iglesia, en una de las cartas le decía, ¿por qué eres tibio? Dice, no me sirve a mí que seas tibio, ojalá fueras frío o caliente. Dice, por ser tibio te vomitaré de mi boca. Y es fuerte, es fuerte. ¿Algunas últimas palabras que quiera decir antes de terminar? No, nada, pues muchas gracias por la invitación y pues que sigan haciendo su trabajo, digo, no había pasado esto aquí en la escuela. Sí que alguien hiciera algo como esto y después de que ya no estés aquí, que lo sigas haciendo. Sí, ya a otro nivel, no sé, sí, pero que lo sigas haciendo, sobre todo. A mí me llamó mucho la atención porque pensé que era un trabajo escolar de alguna materia. Sí. ¿De qué materia será? Y después que vi dije, no, pues es algo... Proyecto personal. Proyecto personal y pues, se me hace muy bien. Pues muchas gracias, profe, por darse tiempo. Nos vemos. Recuerden, Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y recuerden, no va a pasar solamente porque me grabó, Tiene que presentar sus trabajos. Sí. Nos vemos.